instants donarà començament la programació d'avui. La direcció els informa que per al gaudi de tots han de pagar els telèfons mòbils en l'interior del saló d'actes. De la mateixa manera, abstinguen-se d'entrar o d'eixir del mateix durant les actuacions o representacions. D'altra banda, els recorda que està terminalment prohibit fumar o menjar en la totalitat del recinte. Desitjant que passen el seu temps amb nosaltres el més agradable possible, direcció, personal i equip tècnic de l'auditori els dona les gràcies per la seva assistència i inestimable col·laboració. Señoras y señores, el auditorio de Canet en Berenguer les da la bienvenida. Por favor, tomen asiento. En breves instantes dará comienzo la programación de hoy. La dirección les informa que para el disfrute de todos deberán apagar los teléfonos móviles en el interior del salón de actos. De igual modo, absténganse de entrar o salir del mismo durante las actuaciones o representaciones. Por otro lado, les recuerda que está terminantemente prohibido fumar o comer en la totalidad del recinto. Deseando que pasen su tiempo con nosotros lo más agradable posible, dirección, personal y equipo técnico del auditorio les da las gracias por su asistencia e inestimable colaboración. Ok, ahora tenemos, ¿no? Pues adelante. Buenas tardes a todo el mundo. Hace 30 años, en 1987, cuando nuestro maestro Jorge Peiró apenas contaba con 7 años de edad, sus padres le llevaron a escuchar la ronda de los quintos de ese año en Linares de Mora, en Teruel, el pueblo natal de su padre. Los sonidos de aquellos instrumentos de cuerda, las voces joteras y el ambiente de cordialidad que se respiraban, despertaron en él el amor y el respeto por la jota aragonesa. Sentimientos que con los años se han convertido en el eje sobre el cual gira su vida. A los 15 años, en 1995, toma contacto por primera vez con el Centro Aragonés del Puerto de Sagunto, con la intención de desarrollar su vocación por el canto y formarse en instrumentos de pulso y púa. A lo largo de 8 años recibió clases de jota de la mano de los profesores doña Concha Gabasa, don Vicente Olivares y don Vicente Rubio, y de instrumentos de pulso y púa por el profesor Manuel Gómez. Entre 2004 y 2005 inicia clases de perfeccionamiento con doña Trinidad Loscos, ganadora del primer premio extraordinario de canto femenino en el certamen oficial de jota aragonesa de 1997. De 2010 a 2011 continúa su formación de canto con don Vicente Olivares, primer premio extraordinario de canto masculino de 5 certámenes oficiales de jota. Y entre 2011 y 2013 con don José Manuel Ibáñez, primer premio extraordinario de canto masculino de 2 certámenes oficiales de jota. Completa sus estudios musicales en la banda de música de Linares de Mora, donde tocaba la percusión y la tuba. Acabada su formación, empieza una labor docente como profesor de canto y rondalla que desarrolla a lo largo de 14 años en diversas escuelas de jota, entre las que se encuentran 2003-2004, Escuela de Jota de Nogueruelas, en Teruel; 2005 a 2009, Escuela de Jota de Manzanera, en Teruel; de 2010 a 2016, Escuela de Jota de Puerto Mingalvo; de 2011 a 2013, es profesor de canto de la Casa de Aragón de Sagunto. De 2013 a 12-13, Escuela de Jota de Rubielos de Mora y la Escuela de Jota de Linares de Mora.
2013-2016, Escuela de Jota de la Puebla de Valverde. En 2011 toma el relevo a don Manuel Gorriz como director de la Rondalla de Canet, formación que ha ido ampliando hasta la actualidad de forma autodidacta con instrumentos de pulso y púa en general, junto con el acordeón. En la actualidad, su labor docente se desarrolla impartiendo clases en la Asociación Jotera de Mora de Rubielos desde 2006, la Asociación Folclórica El Portal de Sarrión desde 2008, Rondalla de Pulso y Púa, Coro y Grupo de Acordeones de Canet de Berenguer desde 2011, el Centro Aragonés de Burriana desde 2014, el Grupo de Acordeones de la ONCE de Castellón de la Plana desde 2015, el Centro Aragonés de Benicarló, Castellón desde 2016 y la Rondalla de Pulso y Púa y Coro de San Juan de Moro desde 2016. Por último, mencionar los premios que Jorge tiene relacionados con el folclore. En 2001 recibe el primer premio del primer concurso de coplas aragonesas, Fiestas del Pilar, del Centro Aragonés del Puerto de Sagunto. En 2005, primer premio en el concurso de jotas de Pastriz de Zaragoza, en la categoría de canto adulto masculino. 2008, tercer premio concurso literario de Mora de Rubielos, Tradiciones de ayer y hoy. En 2011, tercer premio en el concurso de jotas Sariñena, en Huesca, en la categoría de canto adulto masculino. 2013, primer premio en la modalidad de rondaderas en el concurso de Aragón Televisión, dándolo todo por la jota. En 2017, segundo premio del villancico aragonés de composición propia, Aragón se queda, interpretado por el Centro Aragonés de Benicarló en el certamen de villancicos. Seguidamente será el propio Jorge Peiró quien nos hable de su trabajo discográfico y que presentará el festival de hoy. Bueno, voy a tratar de ser breve porque imagino que lo que esperáis y deseáis es escuchar jotas con la magnífica compañía que viene hoy, en cuanto a baile y rondalla, y también de voces. Simplemente comentaros un par de matices del disco, en el que podéis encontrar dos temas instrumentales, como son Gigantes y Cabezudos y El sitio de Zaragoza, dos de las típicas canciones aragonesas. Y vocalmente he contado con la voz femenina de Ana Navarro, que ha colaborado en las jotas a dúo y el villancico aragonés. Como solista me podéis escuchar en jotas de estilo y rondaderas. En cuanto a la parte musical, pues hay un músico que se llama Miguel Ángel Castel, tiene el grado superior de plectro, y lo que quise con él era que acercara la jota pues un poco al siglo XXI. Que la música no fuera la típica, por así decirlo, y que la acercara a personas que a lo mejor de por sí la jota no les gusta, pero que musicalmente la forma de tocar de Miguel Ángel pueda atraer, y así de hecho lo hace, como me han comentado y algunas personas que lo han oído. Salvo los instrumentales, el resto de temas son populares, salvo las rondaderas de Linares de Mora, que constan de letras que he recopilado allí a lo largo de los años. El disco lo podéis adquirir por solo 10 euros al terminar. Cuando salimos, a mano derecha, que hay un mármol, pues estará por allí Cristina, mi pareja, y yo estaré por allí ayudándole a firmar a todo el que quiera, con mucho agrado. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo al festival. Para este acto tan significativo para mí, he querido contar de una forma u otra con todas aquellas personas del Camp de Morvedre que de alguna forma pues, me han ayudado a moverme en esta trayectoria de la jota, que son de la Casa de Aragón de Sagunto, luego en cuanto al Centro Aragonés, una pareja, mi sobrina Lucía Peiró y Álvaro, su pareja de baile, en representación de esta entidad,
y luego pues la rondalla Canet, en la que doy clase desde hace ya algunos años. En cuanto a voces, participará el coro de la rondalla Canet. Un fuerte aplauso para ellos. Todos saldrán. Y luego seguiré presentando al resto de gente que os he mencionado. Pero antes de comenzar, vamos a abrir boca con un grupo independiente de músicos, pero no por ello menos importante para mí, que se trata del grupo de acordeones del Camp de Morvedre. Lo conforman Vicente, que ha presentado. Un aplauso para él, por favor. Santiago. Chimo. Y Jorge, que soy yo, y tocaremos un par de piezas aragonesas. La Maceta de Sinués de Huesca y el Fox del Ferroviario de San Pedro de Calanda, Teruel.
Bueno, pues tras este preámbulo, ahora sí vamos a dar paso al Festival de Jota. En primer lugar, quiero nombrar a los compañeros que van a ir sentándose ahora y van a tocar en la tarde de hoy. Venga, un aplauso para ellos, que son muy tímidos y si no, no salen. Bueno, pues os voy presentando a cada uno de ellos. Por este extremo de aquí y coordinando un poco las púas. En este lado, empezando por aquí, tenemos a dos representantes de la Casa Onda de Sagunto que llevan mucho tiempo en la Jota Aragonesa y con los que hemos compartido pues, muy buenos ratos juntos, pues tocando no solo Jota, sino muchos tipos de canciones. En primer lugar, tenéis a Toni de la Bandurria, un fuerte aplauso para él. También batería y toca muchos instrumentos más. Al otro lado está Carlos, también músico de banda y un músico polifacético. Santiago, antes con el acordeón, ahora con la bandurria, de Ayopur. De Santiago para allá empezamos con componentes de la Romaya Canet. Por ahí está Enrique, de Gilet. Paco, andaluz y jotero. Otro Paco, zaragozano. Fernando, de Toledo. Manolo, de Ademuz, casi Aragón. Antonio, andaluz también. Otro Antonio, de Madrid. Y el archiconocido Rogelio, de Santa Eulalia. Bien, pues vamos a comenzar con una jota de baile que va a ejecutar una pareja solista que he presentado antes como representación del Centro Aragonés de Deportes Sagunto. Y pues qué mejor que contar con alguien de mi sangre, que es mi sobrina carnal Lucía Peiró. Y bailará la jota de Teruel con su primo Álvaro. Un fuerte aplauso para ellos.
Bueno, ¿qué les parece? ¿Han dejado buen sabor de boca? Bueno, pues vamos a dar una tregua ahora para hacer un bloque de jotas de estilo. Tengo que deciros que no toda la gente del coro viene de la jota y han hecho un enorme esfuerzo por cantar hoy una jota solista, buena parte de ellos. Y bueno, pues salvo Flora y Leandro y Carmen, que también les quiero saludar desde aquí, pues el resto van a cantar todos, pero estoy agradecido con todos ellos y les quiero mandar un aplauso fuerte por todo el esfuerzo que han hecho. Han hecho una labor encomiable todo este mes y bueno, pues vamos a ir uno con uno y a cantar algunas jotas de estilo. En primer lugar, van a ser unas voces veteranas y femeninas. No en vano, el padre de ellas fue uno de los socios fundadores del Centro Aragonés del Puerto de Sagunto, hace ya unos cuantos años, y son las hermanas Echevarría. Con todos ustedes, descendientes de Orea, Guadalajara, son rayanos en el límite del sentir aragonés, y son las hermanas Elie y Armonía Echevarría. Un fuerte aplauso para ellas. Sí. No se lo digas a nadie, carcelera, si yo muero. No se lo digas a nadie, porque me encuentro entre rejas por maltratar a mis padres, por maltratar a mis padres, carcelera, si yo muero. Tony, como no tiene manía de hablar siempre.
Bueno, pues ya me gustaría a mí cantar así. Con sus años, que lo llevan súper bien. Os digo la verdad, que acuden a todo y están siempre en todo, a punto para todo. Bueno, pues la siguiente voz, Paco, es una persona que conocí pues, hace unos 20 años, en San Vicente Piedrahita, y se hace llamar el ranchero de la alquimia, junto con otro compañero, y cantaban siempre pues al aire. Eso quiere decir pues sin instrumentos, como antes la gente cantaba, no solo las jotas, ellos cantaban rancheras, pero pues también jotas, y hacían un poco de todo. Y un día les contaron 128 jotas una noche en Burriana, en un bar. O sea que tiene una garganta buena para aguantar. Y ahora nos va a cantar una jota a todos nosotros. Con ustedes, Paco Calvo, desde Alquimia Almonacid. Un fuerte aplauso. Bueno, pues vamos a seguir con más bailes, ¿os parece? Vamos ahora a disfrutar con el cuadro de baile de la Casa Aragón de Sagunto, donde encontraréis con la presencia de Laia, Miriam, Erika, Carmen, Lidia, María José, Jorge, Sandra, Emma, Olaya, Manolo, Silvia, todos ellos coordinados por su magnífico profesor Pepe García. Un fuertísimo aplauso para ellos. En su primera intervención nos mostrarán un pedacico de la provincia de Huesca. Con ustedes, la Jota de Antillón.
Vale. Bueno, pues como veis vamos a disfrutar de un nutrido y colorido grupo, no tan solo con las coreografías, sino también por la vestimenta, que como veis es muy variada. Y bueno, pues vamos a disfrutar de una buena tarde. Vamos de nuevo con la jota de estilo y ahora vamos con una voz veterana que cuando canta pues sabe a esta voz de jota de campo, la que se ha cantado siempre, y es una cellana de Cella, una localidad jotera por excelencia, y me consta que hoy tiene una emoción especial, puesto que una de las personas que baila es su nieta, y desde luego que hoy va a cantar con más genio y con más gracia que nunca. Con ustedes, Manuela Gracia. Las siguientes voces son femenina y masculina y además son marido y mujer. Mercedes desciende de Andalucía y ya lo que canta más es flamenco, pero esta jota la canta con una sensibilidad que os va a encantar. Y después cantará Germán, que él canta rancheras, pero le ha puesto mucha emoción a esta jota. Vamos a ver si os gusta. Mercedes, un fuerte aplauso para ella.
girar la cara vi que el anciano era mi padre. Gotas de sangre lloré y al ver que el anciano era mi padre. Bueno, pues estas intervenciones han ido muy bien y ahora vamos a dar paso al baile de nuevo. ¿Están bajados y se oye? Nos trasladamos al noroeste de la provincia de Teruel, en concreto a la ciudad de Alcañiz, y lo vamos a hacer bailando la jota de Alcañiz cruzada. Un fuerte aplauso.
Bueno, ¿qué os han parecido las 4 personas más veteranas de la Casa de Aragón? ¿Es una gran experiencia y sabéis estar en el escenario? Pues muy bien, ¿verdad? Vamos de nuevo con las intervenciones de canto. Esto no se puede mover, que la estoy diciendo por ahí porque se acopla. ¿Vale? Sí, Bien, dicho esto, vamos a seguir con las voces de estilo. En primer lugar va a ser otra voz con mucha experiencia, también un viejo conocido y amigo como Paco y otros que hay hoy aquí, y es de San Agustín, Teruel, aunque residente en Vallduso, y nos va a cantar una jota muy conocida por todos ustedes. Un fuerte aplauso para Jesús Scritcher desde San Agustín. Esta jota era del archiconocido Pastor de Andorra, que falleció con 101 años y fue el jotero más prolífico y que más tiempo ha cantado y a que más gente ha cantado, porque de hecho cantó a Fidel Castro, a Kennedy le cantó una jota en inglés, luego está una sorpresa, y bueno, hizo varias cosas por ahí en pro de la jota. Vamos ahora con una voz femenina, más joven, pues que hace unos 20 años por ahí que coincidimos en el Centro Aragonés. Hasta el día de hoy pues más o menos hemos ido coincidiendo en el tema de la jota. Una voz que, como veréis, pues bueno, las generaciones ya se hacen un poco mayores, pero Silvia es la más joven de todos nosotros y nos va a cantar una jota con estribillo preciosa de Nacho del Río que se llama Las Trezas. Fuerte aplauso para ella.
Bueno, y para cerrar este bloque, qué mejor que lo hiciera pues la persona que más tiempo lleva cantando jotas. Empezó a los 7 años, es Sallent de Gállego, provincia de Huesca, y bueno, pues ahora tiene 30 y tantos, no voy a revelar la edad, pero pues todavía conserva ese gusto que ha tenido siempre cantando la jota, y qué mejor que nos cante un estilo pues de su tierra, de Huesca. Con todos ustedes, un fuertísimo aplauso para Cristina Blasco. Vamos ahora a seguir con la provincia de Huesca, pero vamos a cambiar al baile. Será con una coreografía de una persona que dejó aquí su huella en cuanto a coreógrafo y profesor de baile. Era un ostense, Pablo Luis Maza, que varias coreografías de él pues todavía perduran, y su arte y su gracia en la forma de bailar pues los ha transmitido a Pepe y a otros bailadores de la geografía valenciana en cuanto a los centros aragoneses. Vamos pues a Norte de Aragón con la jota de campana de Huesca.
que estamos los de Huesca, con un migatón no vengo, pa' que guarde la cosecha, pa' que guarde la cosecha, esa era de despedida. ¿Cómo vitorea la abuela la nieta, Hombre, Bueno. una vez que vienen, pues hay que hacer algo por que se animen. Pues eso. Vamos a seguir ahora con unas fotos a dúo Ya empieza. que voy a contar con algunos de mis compañeros. Empieza esta Y el primero que va a salir es Paco. Un aplauso. Y hablamos del castellano, somos el color de esta tierra. Y hablamos el castellano, y vivimos en la sierra que nos gusta más que el llano, que nos gusta más que el llano, somos los churros de esta tierra. Bueno, el churro es el que vive en la Sierra de Esparán. Pero bueno. Y somos todos un poco de cada sitio. La verdad es que esta tierra, la valenciana nos ha cogido muy bien y se está viendo en todas partes. Esa es la verdad. Bueno, pues vamos a seguir con otro dúo. Y ahora será la compañera Cristina Blasco quien va a cantar también. También. Siempre. La
Y por último, pues me va a acompañar Silvia y pues, bueno, otro fuerte aplauso para ella. Bueno, pues esta era para mi mujer, es que es muy tímida y no se ha dado por aludida. Bueno, yo también, ¿eh? Lo que pasa es que aquí pues tengo que parecer que soy extrovertido y esas cosas. Bien, vamos ahora con una coreografía que es una mezcla de varios bailes y tiene diferentes ritmos, es muy rítmica y tiene mucha variedad y muy entretenida, os va a gustar mucho. Con ustedes, La Jotica Vieja.
¿Ves lo has dicho antes? No. ¿Y para qué quiero la versión? Yo la veo mejor que tú. Voy a hacer un par de intervenciones. En la Jota a veces se tiene la creencia o el falso tópico de que todo es tener una gran voz, unas grandes facultades vocales, pero también hay un componente que es el ingenio innato que tenían los oradores antiguos y que, aunque hoy las circunstancias son diferentes y no se pueden todas las del mismo modo, pues intentamos transmitir. Esto es que en un momento dado, si se te ocurre una letra, piensas en este momento, o compones una jota y transmites lo que en ese momento sientes, que es lo más efectivo y lo más real de in situ. Esta primera jota habla de la situación del campo de los campesinos, la que hace unos años, y luego tiene un poco la historia siguiente, que es una jota en inglés. A ver cómo suena una jota en inglés. No está en el disco, pero bueno, así hacemos algo diferente. ¿Ustedes qué creen que debo hacer para vivir bien? Ganar una perrica y no doblar esta. Me hago diputa. Un aplauso para el caballero. Soy un lado que me enseñaron de la zona. Bueno, ahora sí, comentaros un poco si antes hemos sonado el Pastor de Andorra, es porque además también, aparte de lo que he contado, fue la primera persona que cantó una jota en inglés. En el año 60, a Kennedy, al por entonces presidente de los Estados Unidos de América, y pues en un acto protocolario le hicieron una letra transcrita fonéticamente para que el hombre, pues de alguna forma, este pastor pudiera leer la jota y la cantó pues con mucha gracia. Voy a cantarla y luego os digo lo que he dicho, ¿vale? Traducido. Como es en inglés, pues...
voy a explicarla tal y como la explicó el pastor cuando hice un documental por sus 100 años de vida y como jotero. Here in America, aquí en América, and the people very nice, la gente es muy maja. When you ask them una cuestión, cuando les haces una pregunta, all them answer with a smile, pues te responden con una sonrisa. Eso fue la anécdota. Bueno, vamos a cantar un par de jotas en grupo, todos los compañeros, y terminaremos con un baile apoteósico. Vamos a cantar dos jotas muy conocidas y que esperamos que desde el público las podáis cantar. Una es La cabecita atada, que es la típica letra que cantan en todos los cachirulos, que son entidades internas de los centros aragoneses de España, son grandes embajadores de la jota fuera de Aragón. Y después cantaremos una jota que popularizó la conocidísima actriz y cantante Imperio Argentina, que es la jota de La niña cuando va a misa. Pues, como son muy conocidas, arrancaros y entre todos pues sonará más fuerte y mejor.
Bueno, pues el festival está llegando a su fin. Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra asistencia. Para mí era un día muy especial presentar este disco en esta comarca, en Canet, una localidad tan cercana al Puerto Sagunto, donde hay tantos emigrantes, no solo aragoneses, sino de tantas regiones como hemos podido ver y comprobar en la presentación que os he hecho sobre la procedencia de mis compañeros. Vamos a terminar con una jota de baile, pues que es una jota también que viene de las coreografías de Pablo Luis y que ellos van a hacer magníficamente, bajo la dirección de Pepe. Vamos a terminar con la jota de aguas y después haremos una ronda de despedida para saludaros a todos y desearos que paséis un magnífico fin de semana. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Estaría mal también. Les da igual. Mátame, camión. Y es como lo maquillaje.
la tuya. Oye, como un loco le puedes quitar cable. Le huele el culo a cena. Ya puedes ir quitando cables. Como un loco. Pero, hombre, escúchame ya los del pasado. Bueno, están en la foto final, las fotos finales. Pues, no van a hacer otra, no voy a empezar a hacer otra, no voy a empezar a hacer otra. Con lo cual, lánzate como un campeón.